Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que escucho todos los días y es el rebote. Para definir el rebote, específicamente cuando se habla de pérdida de peso o bajar peso, es lo que la gente menciona cuando hacen referencia a que hicieron una dieta y esta dieta, una vez que dejaron de hacerla, volvieron a ganar el peso y les dio rebote. Se llama el efecto del yo-yo, en inglés se llama yo-yo effect, y es que las personas inexplicablemente ganan peso de vuelta cuando dejan tirada una dieta. Entonces aquí es importantísimo definir qué es exactamente lo que está sucediendo porque obedece a una ley. Y esta ley tenemos que tenerla clara porque no se puede aducir desconocimiento de la ley. La ley siempre aplica. Y aquí es donde entra uno de los aspectos fundamentales del éxito y es tener y asumir total responsabilidad de nuestros resultados. Y aquí básicamente lo que voy a hablar es de un cambio de mentalidad en relación al famoso rebote. Porque cuando hablo con los pacientes, siempre, sin excepción, todos los días, cuando estamos hablando para la bienvenida, alguien me dice es que yo he hecho de todo y a mí nada me funciona. Queriendo decir con esto que les funciona por un tiempo y después deja de funcionarles y vuelven a ganar el peso de vuelta. Entonces yo siempre les digo, bueno, no se preocupe porque nosotros somos como Keylor Navas, para los que no son de Costa Rica y no conocen quién es Keylor Navas. Keylor Navas es un portero que ha tenido mucho éxito en Europa y de hecho se hizo un documental sobre su vida y a mí me gustaría entrevistarlo en algún momento porque como parte de mi inclinación personal es la mentalidad y aquellas personas que logran el éxito no logran el éxito por casualidad, sino porque sistemáticamente aplican una serie de creencias y hábitos subconscientes que les llevan al éxito. Keylor Navas es un ejemplo perfecto de eso, en donde está la visualización, el establecer metas claras, un objetivo que emocionalmente nos involucra, ¿verdad? Son muchas cosas y a mí me encantaría poder descubrir de parte de él cuáles fueron esas características de su éxito y cómo ha llegado a lo más alto del deporte mundial en fútbol, actuando como portero para el Real Madrid y para el PSG, entre otros equipos. Entonces yo le digo, nosotros somos como Keylor Navas, ¿verdad? Usted es un equipo en donde se enfrenta a un problema, el problema representa al otro equipo. Entonces hay varias líneas de defensa que se han burlado hasta este momento cuando la gente me dice es que yo he hecho de todo y a mí nada me funciona. Nada me funciona. Ok, la defensa suya no pudo detener a ese balón que venía por parte del otro equipo. El problema. Y como no lo pudo detener, entonces primera línea que ya se burlaron. Perdón, a los delanteros. Primera línea que se burlaron. Y esos delanteros representan a la dieta baja en calorías. Segunda línea de defensa son los mediocampistas. Y la bola sigue avanzando en dirección a su marco. Y la bola logró vencer a los mediocampistas. Ya la segunda línea de defensa, para que usted evite que le metan un gol, que fue vencida. Entonces, esa línea de defensa segunda se llama la dieta baja en grasas. ¿Okay? Y después viene la bola avanzando y logran vencer a su defensa, los que están más cercanos a usted que tiene al portero defendiendo, que es Keylor Navas, ¿verdad? Y esa bola sigue avanzando y resulta que esa defensa representa a la dieta de estar marcando palitos, sellitos y estar pesando la comida. Pasó, la bola siguió avanzando. Y entonces yo siempre le aseguro a la gente cuando usted entra en Philosophy es como si llegara
esa bola a Keylor Navas. Nosotros aquí estamos completamente armados para detener ese problema porque sabemos exactamente cómo hacerlo. Y entra en una filosofía de que las personas equivocadamente han iniciado una dieta para bajar peso. ¿Ok? Se ha establecido que el 97% de los intentos para bajar peso con una dieta fallan a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer dieta es inefectivo. Por donde quiera uno que lo vea, hacer dieta no funciona en el 97% de los casos. Entonces, ¿deberíamos hacer una dieta? Si uno ya está empezando a atar cabos, no deberíamos hacer dieta. Nunca deberíamos hacer una dieta porque vamos en dirección al fracaso en el 97% de los casos. Y voy a explicar algunas razones que están detrás del tema del rebote a nivel profundo para que eliminando esas variables, entonces nunca tengamos que volver a enfrentarnos al rebote, porque vamos a explicar exactamente qué es el rebote. Pero no que es como la gente lo experimenta, sino que es como la gente se lo provoca, que es el factor más importante. Asumir responsabilidad de nuestros resultados. Entonces, cuando un proceso de dieta empieza, usualmente sucede porque la persona está incómoda por algo. No reconoce necesariamente por qué está incómoda o qué le motiva, sino un número específico de peso que quiere perder. Se los digo porque esa es la experiencia que nosotros vivimos con la gente. Y cuando yo converso, esa es la descripción. Por lo menos una vez por día me pasa. Y esto yo lo menciono en la sesión de bienvenida que le damos a los pacientes el jueves a las 7:30 de la noche, con la descripción de las huellas del éxito de por qué entonces no podemos hacer una dieta. Y hay que irnos entonces a las profundidades de nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente tiene una tarea única, que es la tarea del sistema nervioso autónomo, y es mantenernos vivos, en equilibrio y alejarnos de cualquier posibilidad de muerte, mantenernos en estabilidad y levantar alarmas cuando eso no se está cumpliendo para que se haga lo que se tenga que hacer. Y si nosotros tenemos como prioridad la supervivencia y nuestro sistema subconsciente, quien maneja cerca del 97% de nuestras acciones conscientes, uno cree que uno actúa conscientemente, pero en realidad uno actúa bajo la lupa de sus creencias y convicciones más profundas almacenadas a nivel subconsciente. Y cuando ese subconsciente está dictando las decisiones conscientes, entonces yo voy actuando en realidad protegiéndome para no sufrir la muerte, básicamente, protegiéndome para continuar vivo. Entonces, en el pasado y ahorita vale la pena volver a recordar que la razón fundamental de por qué una persona logra hacer un cambio a largo plazo es porque hay un convencimiento profundo en cada fibra, en donde las emociones están involucradas y esas emociones proceden de dos lugares diferentes. Igual, ojalá estén las dos presentes porque es más poderoso. Uno es evitar el dolor y el otro es acercarse al placer. Cuando hay un factor doloroso profundo con el que uno no está dispuesto a seguir lidiando, o sea, decidió cambiar para siempre, hasta aquí nomás, estoy harto, esto nunca más me va a volver a pasar. Se contaba la historia de una persona que estaba harto de su carro, nunca más voy a volver a conducir este carro, y lo agarró a martillazos hasta destruirlo y dijo, no solo yo no voy a volver a conducir este carro, sino que nunca nadie más lo volverá a conducir, porque estaba harto. Cuando uno llega a ese nivel, entonces está listo para cambiar. O también cuando está proyectando algo de valor personal que va a alcanzar en el momento en que haya logrado ese objetivo. Y tiene que ver entonces con la proyección de alcanzar el placer, emocionarse por alguna razón. Tener en previo y experimentar una emoción que nos exalta, nos eleva, nos hace más grandes. Es una de las 6 necesidades primarias en el ser humano, el de crecimiento y expansión. Y cuando algo de eso nos viene y lo encontramos en sentimiento y lo identificamos, ahí tenemos algo de donde agarrarnos para nunca detenernos, en conjunto con evitar el dolor. Pero el subconsciente mencionaba antes que está diseñado para protegernos y mantenernos con vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
si en el momento en que yo empiezo a hacer algo que me va a acercar al placer o me va a alejar del dolor, es implícitamente doloroso, es decir, está asociado a nivel subconsciente con dolor. ¿Qué es lo que pasa? Por más cosas buenas que me vaya a producir, si el proceso mismo es doloroso, entonces es cuestión de tiempo para que aparezca el autosabotaje. El autosabotaje es: yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo, pero no lo hago. ¡Qué cólera! ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Empiezo y no termino. Tema de un podcast anterior, el de establecer metas, objetivos y propósitos que se logren alcanzar, ¿verdad? La gente está metida en una rueda de hámster. Todos los años establecen un deseo, pero no es un objetivo definido. Si no ha escuchado ese podcast, váyase por favor. Y si usted ya desistió de sus esfuerzos por hacer un cambio personal, vuelva a estudiarlo para que siga las huellas del éxito de aquellas personas que son y conforman el 8% de la gente que logra sus resultados a final de año. Y no se aparte usted del triste 92% de gente decepcionada, que se autosabotea, porque sabe que quiere, pero no hace lo que tiene que hacer para lograrlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde el autosabotaje aparece, pero por raro que parezca, el autosabotaje lo que busca es protegernos. Uno no puede estar tal vez necesariamente contento, feliz e identificado con el sentimiento que produce el no poder lograr las cosas por más que uno se las plantee. Pero el autosabotaje existe para protegernos. Y les voy a contar la razón psicológica de por qué hacer dieta es tan peligroso, en el sentido de que peligroso porque inicio un proceso y lo dejo tirado. Me da rebote. El objetivo de la sesión de hoy. Y es porque el concepto alrededor de la palabra dieta son cosas completamente negativas en la gran mayoría de los casos para la gente. Hacer dieta es doloroso, es restrictivo, es morirse de hambre, es que lo molesten, que le hagan bullying, es pasar contando la comida, es estar contando calorías, es comer bajo en grasa, es pasar con hambre. Cuando uno está a dieta, está con hambre y por lo tanto no puede hacer dieta para toda la vida. Entonces, por supuesto, una dieta es temporal, no es permanente. Y conceptualmente la gente hace dieta cuando quiere bajar peso, no hace dieta permanentemente, ¿verdad? Entonces hay que entender el significado de las palabras tal y como las tenemos asociadas por simplificación y asociación simple más bien, y lo que eso produce en cada una de nuestras células. Porque las células están llenas de conciencia y esa conciencia procede de nuestras creencias más profundas. Y si yo estoy convencido de que yo no puedo hacer dieta para siempre, porque en el pasado hice dieta y me regañaban o pasaban controlándome, entonces estar a dieta es estar bajo control, es restringirse, son puros calificativos negativos, da rebote. Entonces adivine usted cuándo un proceso de dieta finalmente termina siendo exitoso. No lo es en el 97% de los casos, porque de manera fundamental estamos haciendo un proceso que es implícitamente doloroso, del cual el cuerpo escapará eventualmente porque no está diseñado para enfrentarse a conceptos dolorosos. Luego haré un podcast exclusivamente de ejemplos de cómo el autosabotaje aparece. Pero en este caso me estoy refiriendo exclusivamente a la palabra dieta y el significado y las emociones que esto produce a la gente. Muchos cuando conversamos nos cuentan que se les revuelve el estómago cuando piensan en la palabra dieta, o yo nunca he hecho dieta porque yo no creo en esas cosas. Y en el momento entonces que una persona empieza a hacer dieta, pero a nivel subconsciente la creencia es yo no creo en esas cosas, entonces rapidito lo deja, porque cómo uno va a hacer algo en lo que no cree. Y tiene que ver con esas convicciones. Por eso nuestra mente es tan poderosa y no nos podemos dejar vencer por desconocimiento del funcionamiento profundo de nuestra mente. Y ahí es donde, no me cansaré de mencionarlo, el 83.5% de los resultados para cualquier área en la que busquemos mejorar como seres humanos es mental.
Solamente el 16.5% es mecánico. Este es el libro de instrucciones, sígalo. 16.5%. Pero el 83.5% es, ¿cómo hago yo para agarrar ese libro de instrucciones y empezar a hacerlo? Ahí es donde está el dilema. Entonces, ¿en dónde está el rebote? ¿Por qué sucede y qué hacer para que nunca más nos vuelva a pasar? El rebote procede de una creencia equivocada de que la dieta se hace de manera temporal para bajar peso. Por eso yo le explico a la gente, lo digo en el libro y se los menciono cuando estamos en la sesión de bienvenida. Aquí vamos a eliminar para siempre la palabra dieta. Especialmente si usted sabe que en su caso le produce malas sensaciones. O sea, si le produce malas sensaciones, nuestras emociones están ahí para interpretarnos la realidad de si estoy en el buen camino o en el mal camino. Y si me da malas sensaciones, se me revuelve por dentro o no quisiera yo hacer dieta. Entonces ahí me habla de que profundo en el subconsciente hay una creencia limitante en relación a hacer una dieta. Entonces es muy fácil. No haga dieta. Borre de su mente la palabra dieta para siempre. Dele delete, borrar, quítela del software y nunca más piense en dieta. Sino, primer paso, para que no le dé rebote, en cambiar su forma de comer. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Porque por un juego de palabras en donde el significado a largo plazo para nosotros es el mismo, que sería hacer dieta, queremos cambiar a largo plazo, pero en términos de nuestras creencias profundas a nivel subconsciente no representa un riesgo porque nuestro cerebro no lo tiene registrado como algo doloroso. Entonces haga usted el ejercicio, dígase, voy a hacer dieta versus voy a hacer un cambio en cómo como. Voy a hacer un cambio en mi alimentación. Voy a cambiar la forma de comer permanentemente. ¡Oh! Ahí no hubo nada que brincara en su subconsciente diciendo alarma, 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 no se vaya por ese camino porque es doloroso. Recuerde que la dieta es restrictiva, dolorosa, la gente lo critica, está haciéndole bullying, bla, 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 bla. Y aparece el cerebro dándole las razones de por qué no debería hacer dieta, pero usted va con ímpetu al principio porque emocionalmente tuvo una autorrealización y dijo, voy a cambiar, pero el subconsciente está ahí para protegernos. Recordemos, el autosabotaje no es algo malo. A nivel subconsciente, cuando buscamos las razones, está protegiéndonos, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, de creencias equivocadas y limitantes. Entonces, cambiemos la creencia, cambiemos la forma de ponerle las frases a lo que estamos hablando, desaparecemos el significado negativo y los radares del subconsciente para detectar cosas incómodas simplemente no detectan un riesgo y no se van a meter en el medio para desviarnos del camino. Y ahí empieza entonces cómo evitar el rebote. Pero antes de todo esto, que lo que hice fue adelantarme a la parte final de cómo encontrar la solución, típicamente la persona llega y hace una dieta para bajar 15 kilos o 10 kilos. O le dijeron, vea, caso reciente, usted necesita quedar embarazada, pero no le podemos dar permiso de quedar embarazada con este peso. Tiene que perder por lo menos 20 kilos. Ok, entonces la persona va y pierde 20 kilos haciendo una dieta. La meta es los 20 kilos. Nunca pensó en lo profundo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pensó en el qué, que es la forma equivocada de plantearse una meta. ¿Qué quiero lograr? No. ¿Para qué? Es donde necesitamos encontrar y buscar profundo para que esto sea duradero y a largo plazo. Entonces la persona va y hace la dieta para bajar 20 kilos. Entonces, ojo, porque en el proceso en el que se introdujo, por definición, es algo que se hace temporalmente, porque la creencia es, cuando yo estoy a dieta, es solo comer lechuga y tomate, es solo comer ensaladas, es estar con hambre todo el día. Entonces yo la haré y me sacrificaré hasta que logre la meta, pero ya después de ahí no más. ¿Verdad? En algún momento, en otro podcast, mencioné que el 80% de la gente no lee un libro que no sea de ficción después de graduarse de la universidad. El 80%
No vuelve a tocar un libro. Porque dicen, que dicha, ya terminé con esta cosa técnica, nunca más volveré a abrir un libro en la vida. Porque me molesta. Tuve que hacerlo forzado para pasar los cursos. Es exactamente lo mismo con el tema de bajar peso. Hice esta dieta, no estoy feliz, es incómodo y nunca más la volveré a hacer. Estoy esperando el momento a llegar a la graduación. O sea, bajé los 20 kilos para, listo, ya. Check, cumplido. Y entonces aquí es donde viene el terrible y gran error de la gente. Hacen dieta, bajan peso, logran la meta y se dicen para sus adentros, qué dicha, ya logré la meta. Ahora sí, tiempo de volver a sentirme feliz y volver a comer como antes. Y la ley, porque es una ley y nosotros en nuestra sociedad no podemos aducir desconocimiento de la ley. Porque la ley aplica por igual para todos, aunque seamos la persona más buena. Si usted se tira de un edificio de 3 pisos y la ley de la gravedad aplica, la ley de la gravedad no se va a cuestionar. Mira, Andrés, tan buena persona, tan servicial, ayuda a los demás, tiene un propósito claro. A este vamos a hacer que la ley se la salte y no vamos a permitir que acelere a 9,8 metros por segundo al cuadrado y se lleve un bombazo cuando cae al suelo. No. La ley aplica por igual. Entonces, atención, porque la ley dice así. Usted logró perder los 20 kilos haciendo un esfuerzo, transformando la manera en que come, pero por una dieta que por definición es temporal. Si es que logra terminarla porque el autosabotaje no se le apareció de repente, que suele pasar, entonces, ¿qué pasa en el momento en que usted logra ese objetivo? Y en su mente cree que puede volver a comer como antes, adivine lo que va a pasar por ley, por ley. Usted va a volver a estar como antes. Es más, tanto es así como ley que yo me atrevería a garantizárselo con certeza matemática que usted va a volver a regresar al peso anterior cuando vuelva a comer como antes. Es cuestión de tiempo. Ahorita vamos a analizar el rebote desde otra perspectiva, pero también haciendo dieta temporal. No sostenibles, no modificables y que de verdad podamos hacer de manera permanente, especialmente por el tema del hambre. Pero entonces, ¿qué sucede en el momento en que yo transformo el fondo del proceso? Ya no estoy haciendo dieta, ahora estoy cambiando mi alimentación de manera permanente. Permanente significa por definición que continuaré en esa vía para siempre. Porque si logré los resultados, entonces continuaré con esa vía para siempre. Porque por ley de acción-reacción, la única forma en que yo podré seguir experimentando los efectos positivos y lo que logré será si la acción la continúo realizando. Si yo genero la acción, la reacción continuará presente, pero en el momento en que yo detengo la acción, la reacción desaparece. Y la estabilidad buscará nuevamente cómo aparecer. Entonces yo volveré a estar como antes, porque era mi estándar. Y ahí es donde recupero el peso. Y la gente se queja y dice, es que yo hice esa dieta y me dio rebote. El otro día tuve a un paciente que me estaba contando que fue a donde un médico. Y entonces el médico, ella le estaba contando que estaba haciendo keto. Y entonces él le dijo, y no le dio el rebote. Dios mío, qué desconocimiento de la ley. Obviamente, el rebote va a dar cuando somos cortoplacistas y buscamos lograr algo rápido, pero ya y ya, con el mínimo esfuerzo. Pero es que la vida no funciona así. La vida funciona con constancia y consistencia. Si estudiamos a las personalidades de la historia en el ser humano que han logrado cosas importantes, nos damos cuenta que no fueron estrella fugaz de una sola noche. Fueron efectos continuados a través del tiempo en donde la energía se empleaba de manera continua. Ahora, ¿cuál es la parte linda? Cuando yo en perspectiva paso de hacer dieta en donde es doloroso
a cambiar mi alimentación de manera permanente, es donde le damos permiso al hábito de instalarse. Y el hábito es lo que hace que uno empiece a realizar una acción de manera consistente y consecutiva sin mayor esfuerzo. Entonces, existen 4 diferentes estados en términos de lo que uno puede alcanzar y el tipo de proceso por el que esté pasando. La primera es incompetencia inconsciente. Yo no puedo hacer algo, no sé cómo hacerlo. Incompetente, no lo puedo hacer. Inconsciente, y no sé cómo hacerlo, no lo puedo hacer y no sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé que no puedo hacerlo. Entonces esa es la típica persona que, no sé, es diabética tipo 2, por ejemplo, y se considera determinista y dice, no hay nada que yo pueda hacer. Iré empeorando y cada vez iré subiendo la dosis de insulina, y sabemos que eso no es así. Tenemos los ejemplos vivos. Es más, aquí hemos tenido sentados a 2 personas, a doña Clara y a don José Cortés, contando su historia de cómo lograron revertir diabetes tipo 2. Entonces, cuando yo tengo un efecto que estoy experimentando de mentalmente trasladarme a algo permanente en donde el esfuerzo es continuado, entonces empiezo a experimentar la apertura de mi mente a que las posibilidades son ahora un resultado permanente. Y si estoy en un estado de incompetencia inconsciente, yo simplemente no tengo la idea de que no puedo hacer algo ni sé cómo hacerlo. O sea, para mí no existe, no es posibilidad porque ni siquiera he identificado que pueda ser posible vivir de otra manera. Entonces, incompetencia inconsciente. Luego está la incompetencia consciente. Y la incompetencia consciente es: hay algo que yo no puedo hacer y sé que no puedo hacerlo. Estoy consciente de que no lo puedo hacer, necesito ayuda. ¿Ok? Luego viene la competencia consciente. Yo sé cómo hacerlo y estoy haciendo algo para lograrlo. Sé lo que quiero y sé cómo hacerlo, y eso requiere emplear energía de manera constante. O sea, activamente yo tengo que sacarme o salirme de la zona de confort para que el resultado se siga dando. Y el cuarto punto, y el más avanzado y al que nosotros aspiramos llegar en todo hábito, de hecho es lo que sucede, es competencia inconsciente, en donde yo soy capaz de lograr algo y ahora es automático. Ni siquiera tengo que considerar que estoy haciendo un esfuerzo porque es lo normal, es lo natural. Y dichosamente eso se alcanza en el momento en que hemos establecido un hábito. Entonces, atención a tomar una decisión de hacer algo temporal, dieta, que es por un rato mientras pierdo el peso, a mentalmente trasladarnos a una perspectiva en donde estoy haciendo algo de manera permanente. Cuando yo aspiro a hacer algo a largo plazo de manera permanente, implícito está que yo voy a adoptar un hábito, que para mí en el momento de iniciar no es el hábito. Por lo tanto, y lógicamente significa que yo me salgo de mi zona de confort para empezar una nueva acción. Y para mí es incómodo porque necesito estar haciendo algo activamente a lo que no estoy acostumbrado. Entonces, en el momento de iniciar, podría yo equivocadamente pensar, no, pero eso es imposible, no es sostenible en el tiempo. Para mí no es sostenible. Claro, no es sostenible porque no lo ha hecho y no tiene el hábito instalado. Pero en el momento en que eso se convirtió en un hábito, ahora lo contrario a eso es lo que no es sostenible. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy al gimnasio todos los días. El otro día me preguntaron, de hecho ayer estaba entrenando, me tocaba hacer hombros. Yo tengo una rutina de hombros, se las voy a describir en este momento. Empiezo y la cambio, pero la de ayer fue así, la cambio para que no haya adaptación. Empecé haciendo un superset de elevaciones laterales, luego trapecios de pie con una ligera inclinación con mancuernas, en donde levanto así. De hecho, tengo los trapecios completamente adoloridos ahorita de ese ejercicio. Y después elevaciones frontales con mancuerna. Hago 8 sets de eso en super series, y después, terminado eso, hice 3 militar con mancuernas en combinación con abducciones horizontales
para la zona de deltoides, trapecio medio y romboides. Y entrenando, yo veía que un chavalo se me quedaba viendo, pero todo bien. Y entonces llega y coincidimos a la par de una máquina para hacer ejercicios para la zona baja de la espalda, digamos la zona lumbar, los extensores de la columna. Entonces, francés, él me dice, mira, ¿y practicas algún deporte? Y yo, bueno, sí, practico stand-up paddleboard. Y me dice, ¿todos los días? Y no, yo, fines de semana. Antes surfeaba, pero también, ocasionalmente lo hago, pero me incliné más hacia el stand-up paddleboard en la versión de surf porque me parece fascinante. Uno tiene la posibilidad de leer el set de olas que viene a distancia muchísimo mejor porque estás de pie en una tabla y no sentado, como cuando uno está esperando en el line-up. Segundo, la velocidad en la que uno puede ponerse en fila para tomar una ola es rapidísimo porque tenés acceso al remo. Y tercero, como son tablas que son más grandes, uno suele poder conectar secciones de la ola que normalmente en una tabla pequeña no se conectarían, porque tenemos, además de que es una tabla más grande que suele ir más rápido, la ayuda del remo. Entonces uno puede agarrar olas que además pueden ser muchísimo más pequeñas por la flotación de la tabla, y entonces me incliné por eso. Pero bueno, eso es como una historia aparte de por qué a mí me gusta y más ahora practico el stand-up paddleboard que el surf en tabla pequeña, que también es fascinante. Y le dije, pero eso ocasionalmente me dice, ¿no te gusta el boxeo? Y yo, no. Y entonces, ¿cómo ha hecho ese cuerpo así? Le digo, bueno, es que tengo 30 años entrenando. 30 años entrenando. Yo empecé a entrenar a los 17 años. Es más, recuerdo que ya en cuarto año del cole iba. Pero yo tengo 48, entonces más o menos 30 años de haber empezado a entrenar. Entonces, cuando yo voy de viaje, sí, ahora en diciembre que andábamos en un crucero, el no hacer ejercicio para mí es doloroso e incómodo porque el estándar y el hábito que yo tengo es hacer ejercicio diario. Entonces, el día en que no lo hago, a mí me molesta, me incomodo y me produce una sensación de insatisfacción, no porque sea adicto al deporte o al ejercicio, en este caso al gimnasio, sino porque lo tengo como hábito. Igual, vamos a un todo incluido, y en el todo incluido existe la posibilidad, por supuesto, de que como todos son buffets, excepto los de la carta, igual en el barco, en donde uno puede armarse su forma de comer. Y como ya yo tengo desde el 2011 en que aplico la alimentación cetogénica, en mi caso, mucho carnívoro, ¿verdad? Fluctúo entre una y la otra. Entonces para mí es un hábito comer así. Y lo opuesto a ese hábito me resulta inconcebible, para mi caso, ¿verdad? No es que yo esté juzgando a los demás, no, para nada. Inconcebible y molesto e incómodo. Entonces, si ustedes me ven comiendo en un todo incluido, en este barco que andábamos, entonces van a ver que mi plato siempre está conformado por la forma en como habitualmente yo como. Y la gente dice, pero eso es sacrificio, qué bárbaro, no se da gustos. Es que sacrificio es relativo. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es hacer algo que para uno es incómodo, pero cuando un sacrificio es lo habitual, ya no es sacrificio, ahora es mi estándar y desviarme de eso es lo que sería un sacrificio, ¿verdad? Entonces yo llevé ropa, estuve entrenando todos los días en el gimnasio, en el espacio en que encontraba, tal vez que mi esposa estaba queriendo descansar fuimos a entrenar juntos, pero había momentos en donde ella quería descansar en el cuarto y mi hijo estaba con ella, entonces yo agarraba esos 45 minutos, me iba para el gimnasio, después volvía y listo, ya, ¿verdad? No es que ahí va el freak que no puede estar en un barco si no hace ejercicio, no, es que eso es lo habitual para mí, es el estándar y yo no necesito emplear energía adicional. El no hacerlo implica para mí emplear energía adicional que me saca de mi zona de confort. Mi zona de confort ahora es hacer ejercicio todos los días y comer como lo hago, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo trasladar mentalmente una perspectiva de hacer dieta a comer de una manera específica para toda la vida. No estoy diciendo que tenga que ser keto en su caso, puede ser low carb o puede ser lo que sea, pero usted mentalmente, si logró los objetivos, alcanzó a lograr el peso que andaba buscando, pero no es importante el peso, recordemos, es
al final, ¿para qué quiere lograr ese peso? ¿Qué está logrando usted emocionalmente y cómo su estado mejora como ser humano al estar en ese peso? Yo les he hablado del objetivo mío para inspirar a mi hijo en podcasts pasados. Entonces, en ese momento, la perspectiva ya no es de dieta temporal, con lo que usted sabe que va a volver a ganar el peso porque naturalmente va a dejar de hacer los esfuerzos y va a querer volver a comer como antes. Sino que si mentalmente usted se traslada a un elemento interno en donde cambió la forma de comer permanentemente, sacó la palabra dieta, que ya sabemos que las alarmas se encienden cuando usted dice dieta, y traslada su mentalidad a una comunicación interna, tanto interna como externa, con la gente con la que habla, de que usted cambió su forma de comer y nunca más vuelve a mencionar la palabra dieta, le aseguro que el subconsciente no tiene nada de qué protegerse y usted va a continuar actuando desde ese primer punto psicológico. Y segundo, cuando usted traslada esa perspectiva a que esto es a largo plazo, entonces implícitamente usted va a adoptar un hábito y adivine qué pasa cuando usted adopta un hábito. Va a seguir haciéndolo para siempre. Esa es la naturaleza de un hábito. Hay discusión si es un proceso durante 21 días o 3 ciclos de 21 días por lo menos para lograrlo, pero cuando se instala a nivel cerebral, ya tenemos el efecto ganado. Y aquí voy a hablar de la ley de la facilitación neurológica que dice así. Una vez que un impulso nervioso ha atravesado un set de neuronas, ¿verdad? Una vía específica con un resultado específico, excluyendo a otras, o sea, otras posibilidades que no corresponden a ese objetivo específico porque usted se fue por esta vía. Repito, una vez que un impulso nervioso ha atravesado un set de neuronas, excluyendo a otras, tenderá a hacerlo por el mismo lugar en futuras ocasiones y cada vez la resistencia será menor, hasta que después es un flash y ya ni siquiera existen las otras posibilidades de irse por otras vías neuronales. Ya usted construyó un hábito, eso se llama la ley de la facilitación nerviosa o neurológica. ¿Cómo aplicamos esto en la vida real? Usted se sienta a aprender a tocar piano. Al principio no puede pegar ni 2 teclas juntas en una melodía. Después usted logra ya conectar diferentes espacios hasta que finalmente logra conectar una canción y la practica y hasta ahí, que al principio era complicado, luego usted logra la perfección y no se equivoque, lo puede hacer con los ojos cerrados. Ahí está la ley de la facilitación neurológica. Usted crea un hábito en relación a cómo se toca esa canción. Y eso aplica entonces en la perspectiva de que usted de verdad logró establecer un hábito en su mente de que transformó su forma de comer para toda la vida. Entonces el rebote, por supuesto, es una perspectiva cortoplacista en donde yo como solo para perder peso y después pretendo equivocadamente y desafiando la ley, ya la hablamos antes, volver a comer como antes, pero seguir con los resultados permanentes. Eso simplemente no pasa y nunca va a pasar. Entonces, si usted ha sido víctima del rebote, usted no ha sido víctima del rebote, usted fue víctima de usted misma o usted mismo. Y la única forma de deshacernos del rebote es nunca más volver a hacer algo temporalmente, sino que adoptarlo como un cambio en estilo de vida, que tiene que surgir de una transformación mental en la perspectiva, que es la tesis del primer capítulo de las 10 claves biológicas. Y obviamente en el momento en que usted cambia su alimentación y empieza a solearse y hace temoterapia, maneja su estrés y cambia su patrón de respiración, entonces ahí tiene una sinergia de elementos que hace que empiece a obtener resultados más rápidos, no resultados más rápidos a corto plazo que desaparecen, no, sino que usted está creando hábitos en diferentes áreas que le dan soporte a un esfuerzo continuado en una única dirección, pero que ahora tiene diferentes ejes de sustento. Y entonces más poderosa la reacción, más poderoso el objetivo y más rápido se logra de manera permanente. Es cuando finalmente pasamos de una perspectiva, yo voy a hacer dieta a, no, es que yo cambié mi estilo de vida. Y eso es uno de los factores de éxito que nosotros vemos en los pacientes que alcanzan resultados extraordinarios. Salen completamente de la curva, de la campana estadística, perdón. Entonces por ahí anda el tema del rebote, pero también hay otra razón de por qué se da el rebote. Y es que cuando hacemos dietas hipocalóricas, en donde perdemos peso, pero una gran cantidad de ese peso se pierde por pérdida de masa muscular, y dicho sea de paso,
adelantando un poco para aquellos de ustedes que no han adquirido el libro, que está en Amazon como audiolibro, en versión Kindle y en papel, o en Costa Rica está en la Librería Internacional y también en Automercado. Las personas que duermen menos de 6 horas, de ahí la importancia de aplicar la clave biológica del sueño y entender cómo el sueño nos afecta. Las personas que duermen menos de 6 horas por noche de manera estándar e inician un proceso de pérdida de peso, el 50% del peso que pierden es masa muscular. Y si nuestro metabolismo basal, por lo tanto, la energía que usamos en estado de reposo es en gran medida para mantener esa masa muscular viva. Si usted pierde masa muscular, ¿qué cree que está pasando con su metabolismo basal? Está cayendo. Y entonces usted se somete a una dieta baja en calorías y baja las calorías y su cuerpo se hace más chiquitito. Entonces ahora funciona con menos energía y en el momento en que usted ya no logra sostener esto porque está haciendo dieta y no puede pasar muerto de hambre y vuelve al estándar de lo que comía antes, pero ahora desgraciadamente su cuerpo ahora necesita menos energía para funcionar porque tiene menos masa muscular, entonces usted termina ganando peso de vuelta y más con volver a comer como comía antes. Más peso porque su metabolismo cayó. De hecho, eso se demostró en un estudio que se hizo del programa The Biggest Loser. No me acuerdo cuál fue la temporada, pero se hizo una valoración creo que después de los 5 años y se determinó, los números andan más o menos como los estoy diciendo, pero no lo tengo aquí en mi memoria exacta de cómo fue. Empezaron con unos 2.000 kilocalorías de metabolismo basal, 1.800 kilocalorías de metabolismo basal. Luego de someterse a dieta y ejercicio extenuante, perdieron peso, pero su metabolismo basal se cayó como a 1.250 kilocalorías. La gente, por supuesto, no pudo estar a dieta hipocalórica de morirse de hambre permanentemente, entonces le empezaron a introducir comida. Muchos de ellos volvieron a comer como antes, volvieron otra vez al estándar de 2.000 kilocalorías ingeridas, pero su cuerpo ahora funcionaba con 1.250 y perdieron enorme cantidad de metabolismo basal. Y la curva no fue ascendente así como fue descendente, queriendo decir con esto, bajaron el consumo de energía y se mataron haciendo ejercicio. El cuerpo levanta las alarmas, empieza a destruir masa muscular, pierde peso, pero pierde mucho de masa muscular. Y entonces ahora están consumiendo 1.000 kilocalorías o 1.250 kilocalorías. El cuerpo se adecúa y baja el metabolismo para que ahora le alcance lo poco que está comiendo. Pero es tan poco que la gente está siempre con hambre. Entonces la primer curva descendente se bajó la ingesta, se bajó el metabolismo. Pero en el momento en que la persona sube la ingesta, uno pensaría que el metabolismo se va para arriba, pero no pasó. Fue lo que demostraron en ese estudio. No pasó, el metabolismo se quedó estancado en la parte de 1.250, se quedó abajo. Entonces la gente empezó a ganar el peso rápido. Y eso es lo que pasa con el rebote. Uno, perspectiva equivocada. Digamos que usted empezó a hacer keto, por ejemplo, lo cual es, desde el punto de vista de saciedad, increíble porque usted está sin hambre todo el tiempo. O en low carb, usted está sin hambre. De hecho, una de las señales de que usted se salió de low carb es porque ya empieza con fluctuaciones de glucosa en sangre y empieza a tener antojos de dulce y empieza a tener hambre constante. Cosa que no sucede cuando está haciendo low carb adecuadamente formulado o keto adecuadamente formulado. Ojo, estamos hablando solo de bajar peso, porque keto es aplicable a un montón de cosas, de temas de futuros podcasts, pero en este caso en particular, la persona logra estar sin hambre, pero como en su mente está haciendo dieta keto, cuando logra el objetivo, vuelve a comer como antes, porque lo estaba haciendo a corto plazo, nunca pensó en el largo plazo y hacerlo permanente. Entonces esa persona va a tener una ganancia de peso de vuelta, no por pérdida de metabolismo basal, sino porque volvió a introducir lo que en las condiciones anteriores le mantenía el cuerpo como estaba. Y vuelve otra vez con la sobreliberación de insulina y vuelve otra vez con el almacenamiento de grasa. Y en el otro caso es porque cayó severamente el metabolismo basal porque se perdió masa muscular. Ahora mucha gente dirá, tal vez los que no conocen, no, pero en keto se pierde el peso y se pierde masa muscular. No, no pasa. Nosotros lo demostramos todo el tiempo con las hojas de composición corporal, especialmente cuando hacemos el programa de Kilosofit, en donde aumentamos masa muscular y bajamos grasa corporal, se pierde peso, pero la masa muscular permanece y se aumenta, de hecho. Es el programa en el que yo estoy. O si se pierde masa muscular, hay algo que no se está manejando adecuadamente y suele ser excesiva carga de estrés.
que tiene consecuencias a nivel digestivo, en pérdida de masa muscular y otras cosas. Por eso es que aquí hablamos de una sinergia de elementos para que todas, al estar implementadas y funcionar en paquete, entonces faciliten que la meta se logre como debe ser, que conlleva entonces la responsabilidad personal, el tema de lo que hablamos al principio. Pero en este caso, cae el metabolismo basal y la persona entonces simplemente no puede sostener estar muriéndose de hambre todo el tiempo, vuelve a comer su estándar, con lo que vuelve a ganar el peso y mucho más porque ahora el metabolismo basal estaba caído, porque perdió masa muscular. Es que hacer dietas hipocalóricas con baja cantidad de proteína y altos niveles de carbohidratos, como suele pasar, conducen en la mayoría de los casos a que se pierda mucho peso de masa muscular y perdemos metabolismo basal por esa masa muscular y además está la gente con hambre. Eso es razón de hecho de un podcast que ya hicimos, que puede buscarlo, de cómo hacer para bajar peso de manera permanente. Entonces, bueno, ahí está. El rebote no existe. Uno se lo provoca a uno mismo al ser víctima de desconocimiento de la ley y por actuar a corto plazo o actuar con estrategias que conducen a pérdida de masa muscular, como lo que les mencionaba con ese estudio. Búsquenlo sobre The Biggest Loser. Versus hacer una transformación en el estilo de vida, hacer una actuación directa permanentemente en cambios y modificaciones en donde uno no está haciendo dieta, sino que cambió permanentemente su forma de comer en conjunto con todos los otros factores que están alrededor de promoción de la salud, que es lo que nosotros promovemos. Entonces, espero que no vuelva a pasarle el rebote porque ya ahora entiende. Espero que también, si conoce a alguien que ha sufrido el rebote, usted le dé esta información que le va a hacer tener un momento, ajá, wow, no lo había entendido, ahora claro. Y dejemos de ser testigos personales o con otras personas de una rueda de hámster en donde la persona pierde peso y lo vuelve a ganar, pierde peso y lo vuelve a ganar y no se explican, que es lo que les decía desde el principio, es lo que yo converso con la gente y todos los días, por lo menos una persona me lo dice. O sea que no es algo infrecuente, más bien es la norma. ¿Ok? Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como Kilosophy-nutrición. Creo que ese apellido nutrición no está bien. Debería ser Kilosophy-modificación en estilo de vida. Pero bueno, usted ya entiende el concepto. Estamos en YouTube como Kilosophy y también puede buscar Bienestar al Descubierto si está escuchando y quisiera ver el video. O también estamos en todas las plataformas de podcast. Puede darnos ahí la campanita y el like y compartir y que hagamos este mensaje más grande, porque no hay nada que a mí me satisficiera más que poder llegarle a la mayoría de la gente para que estos problemas comunes, sencillos de resolver, dejen de ser problemas y sea ahora página avanzada y problema o reto solucionado. Bueno, que pasen una linda jornada. Gracias por estar presentes en este podcast y su fidelidad y nos vemos en el próximo episodio.